Buen día, somos el equipo 5 y el día de hoy vamos a exponer a nuestro PIA el tema respecto a los conceptos básicos de la sexualidad. Mi nombre es Andrea Garza y yo les voy a hablar sobre el concepto del sexo. ¿Y qué es el sexo? Es un aspecto biológico genéticamente heredado de los individuos de una especie en los cuales se encuentran en un continuo. En el continuo se encontrarán individuos reproductivamente complementarios. En el texto explica que hay 7 dimensiones del sexo, que son las cromosómica, génica, gonadal, hormonal, los hospis y lo cerebral. Respecto al ejemplo, se encuentran también pues que el sexo puede definirse como los hospes y los hospis respecto a hombre y mujer, y los cromosomas XY y XX es básicamente algo biológico. Y pues esto sería todo de mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Jennifer Zapata y yo voy a dar lo que es el tema de sexo de asignación. El sexo de asignación más que nada es el que se le asigna al individuo al nacer, generalmente por sus órganos sexuales pélvicos externos. Con frecuencia se considera que eso no coinciden con los aspectos genéticos. Un ejemplo puede ser, como lo dice, sexo de asignación, que cuando el hombre nace con el sexo asignado, con sus órganos sexuales pélvicos como un pene, y la mujer nace como con una vagina. Ese es un ejemplo claro como para entender este concepto. Bueno, buenas días, mi nombre es Ana Treviño. Yo les voy a hablar de lo que es el rol de género. Es más que nada comportamientos que los individuos adoptan por requerimientos sociales que la sociedad los impone, y van en función a cada uno de sus sexos. Estos pueden ir desde lo que es la ropa, los juegos, los juguetes, también las actitudes, los gestos, los tratos o el empleo, y hay pues muchos otros. Uno de los ejemplos que se puede decir es que la sociedad la sociedad impone desde que antes de nacer, como lo puede ser en la revelación de género cuando una persona está pues embarazada, para saber qué sexo es el bebé, imponen lo que son los colores, que es el azul para los niños y el rosa para las niñas. Y también en el baby shower pues se compran así, si es baby shower de un niño, se compran ropitas, ropa de color azul, ropa de color verde, que son los colores que la sociedad generalmente les impone a los niños. Y si son niñas, se compran así cositas de princesas, cositas de color rosa o colores un poco más que vayan a las niñas según la sociedad, y porque dice que estos son condicionados por la sociedad y por la educación. Buenas tardes, yo soy Irving Pintor. Yo voy a hablar acerca del concepto básico de la identidad de género. La identidad de género se define como el grado en el que cada persona se llega a identificar, ya sea masculino o femenino, o incluso llega a ser a veces una combinación de estos dos. También, de acuerdo a lo que comentaba Gayu, es que esta es una vivencia psíquica y emocional durante la cual se llega a obtener el proceso de identificación de un género, ya sea del género femenino o del género masculino. Hablando acerca de un ejemplo de tenemos de ejemplo a Alex. Alex es una persona que nació siendo del género femenino, se le asignó este género, pero conforme fue creciendo se fue sintiendo inconforme con los roles, los estereotipos que tenía el ser una mujer. Entonces Alex se fue sintiendo más cómodo y más a gusto, e incluso auténtico, con los estereotipos o los roles que era ser un hombre, y se siente más cómodo de esta forma. Y todo esto nos deja de que, a pesar de que Alex nació siendo una mujer y se le asignó ese género, ahorita se siente y es, por así decirlo, del género masculino. Mi nombre es Paola Gutiérrez y yo voy a hablar sobre los estereotipos de género. Para esto hay que considerar que el sexo está importantemente socializado y que cada cultura designa ciertas prácticas
como apropiadas, inapropiadas, morales, inmorales, o sanas también y enfermas. También que constantemente estamos poniendo límites fuera de las bases naturales y que asimismo seguimos viviendo en la fantasía de que la sexualidad es el término más innato y natural del ser humano, y que también los comportamientos sexuales entre lo masculino y lo femenino únicamente parten de lo biológico y no de la naturaleza humana. Los estereotipos de género también no únicamente contraponen lo masculino y lo femenino, sino que también limitan la diversidad de los conceptos de estos. Un claro ejemplo de los estereotipos de género puede ser lo esperado entre las mujeres y los hombres, por decir lo masculino y lo femenino, es decir, que lo masculino es pues más que nada estos comportamientos como machos, a ellos sí se les permite, o la sociedad los ve mejor siendo, o sea, pues sí, muy masculinos, vaya que vayan al gimnasio, que tengan un cuerpo muy voluptuoso, o también se les permite o se les ve bien que fumen y tomen, mientras a las mujeres se les tiene que considerar pulcras, correctas, ¿verdad? También, que es decir, que no digan groserías, tampoco que no fumen, que no beban, ya que pues la sociedad está mal visto y las tachan como de algo que no está bien, que no es correcto. Buenos días, mi nombre es Karen Rivas y voy a seguir como tocando un poco más a profundidad de estos temas que acaban de mencionar mis compañeros. Primeramente mi compañera Andy mencionó el concepto mismo del sexo. Dio un ejemplo acerca de esto, y pues la verdad a mí también me gustaría como dar como otro ejemplo más. Está muy relacionado a que la sociedad tiende como a relacionar en una conversación la palabra sexo como una relación sexual como tal, cuando en realidad pues no, o sea, se puede llegar a ver como esto mismo como el género de que llega a tener una persona, ya sea si es hombre o mujer, o sea, no propiamente tiene como que tiende que a relacionarse como a la sexualidad como tal de una persona, bueno, sexualidad de relaciones, por así decirlo. Y pues sí, pues está esto de cómo la sociedad tiende como a relacionarlo de esta forma. Más que nada la mayoría de las veces es como en adultos mayores, o muchas veces en los niños, que al principio pues es porque estos mismos adultos como que llegan a inculcar esto, o muchas veces también la escuela como que llega a inculcarlo de alguna manera, con el fin de que los niños no lleguen como o sea, sí, o sea, como que no llegan como a identificarlo como tal, o para estigmatizar este tema. Después está el tema del sexo de asignación. Aquí pues podemos llegar a relacionarlo, o bueno, yo lo llegué a relacionar más que nada como a este cambio hormonal que llega a tener un individuo, por así decirlo, que no llegue como, a veces sí llega a coincidir y otras veces puede que no llegue a coincidir con su sexo biológico, ya sea que hay casos en los que por cuestión de hormonas a los hombres llegan como a tener como pechos prominentes, o las mujeres que llegan como a tener como esta excesividad de vello en la que pues es propiamente hormonal y no llega como que siempre a coincidir con el sexo biológico como tal. Después mencionaron el tema de la identidad de género, bueno, de la identidad y del rol, pero primeramente voy a mencionar el de la identidad. Aquí pues mi compañero puso este ejemplo de Alex. También pues quisiera agregar como esta reflexión en la que tristemente la sociedad tiende como a reprimir este tipo como de elección de tu propia identidad individual, ya que llegan como a encasillar en este sentido de que tienes que elegir una identidad como tal, no puedes cambiarla, no puedes pensar como de que hacer propio algo que pues tal cual debería ser tuyo, porque es como tú de persona. Llegan a tener, por ejemplo, estas personas que llegan a nacer como biológicamente mujer, y después llega como a sentirse más cómodo con esto que es la identidad sexual masculina. Entonces pues igual puede que conforme vaya avanzando en el enfoque de su vida pueda llegar a quedarse con esta identidad sexual masculina, o puede llegar a regresar a su identidad sexual femenina, o incluso pues sería como
pues sí, o sea, de ya elección de cada quien, de cómo se llega a sentir cómodo consigo mismo. Después llega a el rol de género. En cuanto a este tema también mis compañeros dieron un ejemplo. Mi compañera dio el ejemplo de los colores, o de cómo se les llega como a estigmatizar con algunos conceptos como lo son de que las princesas para las niñas, los superhéroes para los hombres, cuando en realidad pues no sé, poniendo este ejemplo de la franquicia mundialmente famosa de Marvel, o sea, hemos visto alrededor del mundo en el que ya se les empieza a dar como que un papel más protagónico o de importancia a las mujeres en ese tipo de papeles o de actuaciones, por así decirlo, en el que salen más como heroínas y así, y antes era como muy pocas, entonces no era como que pudiesen relacionarse de esta forma, y ahora pues ya pueden estar como más a gusto de que las niñas que les gusten los superhéroes o así, pero la sociedad pues te entiende a relacionarlo como de que los hombres tienen que jugar a los carritos y las mujeres tienen que jugar con la cocinita, o de que hacer estilistas o así. Y pues igual cuando van creciendo todavía se les llega a ver como mal a los hombres que maquillan, a los hombres que pintan el cabello, o ven todo ese tipo como identificarse con este rol de verse bien y de hacer que las personas se vean bien y se sientan bien consigo mismas. Es como de que no, si te quieres hacer chonguitos, si quieres hacer trencitos, es como eso lo hacen las mujeres, los hombres no pueden tener como que este interés por la imagen física. Después están los estereotipos de género. Aquí mi compañera Paola llegó a mencionar ese sentido de a las mujeres que tienden a ser como de que encasillarlas en una cosa, y a los hombres encasillarlos como en esto de tienen que ser machos y así. Las mujeres siempre tienen que verse bien, siempre tienen que estar aseadas. También es importante mencionar estos otros estereotipos en base a la comunidad LGTB o LGTBQ+. Por ejemplo, tomando por ejemplo a las personas homosexuales, en cual de que tienen que ser, por lo general, los hombres homosexuales tienen que ser promiscuos, tienen que ser como muy social, como muy extrovertido, y como, no sé, como muy, también lo siento de que muy fiesteros o así, o de que me tocó llegar a escuchar una que otra vez, de que no, porque siempre se le andan en la calle o siempre se le andan de fiesta, o ese tipo de cosas, cuando pues no necesariamente tienes que ser extrovertido o tienes que ser promiscuo cuando perteneces a este tipo de identificación de género o de elección como lo es el homosexual. Por el momento pues yo creo que eso es como todo lo que pudiésemos llegar a agregar. Muchas gracias por su atención, maestra, y pues esperemos que le vaya bien en lo que respecta al semestre.